Estamos hablando acerca de lo distintivo de la iglesia. El domingo pasado estuvimos hablando el primer punto, que es tenemos una motivación distintiva. Es decir, la iglesia es distintiva porque tenemos una motivación distintiva, en la cual tiene que ver con el hecho de que estamos identificados con Dios como hijos adoptivos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando tenemos esa identidad bien clara de quiénes somos, para qué estamos, entonces tenemos motivación en las cosas de Dios. Y en segundo lugar, comenzamos en esta mañana con el hecho de que tenemos nosotros, mis queridos hermanos, a un Señor también distintivo. Y dice la palabra de Dios: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que no solo tenemos una motivación distintiva, también tenemos a un Señor que, dice la palabra, es el Dios viviente. No es un Dios como los dioses paganos, de los paganos que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, es decir, son hechos fabricados por el hombre, están muertos. Dios está activo en la vida de sus hijos. Dios está activo y vivo en la iglesia, que somos nosotros los creyentes, a través de Jesucristo. Ahora, la Biblia no deja ninguna duda sobre quién es el que está a cargo de la casa de Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es decir, cada creyente debe estar bien consciente de que Jesucristo es el Señor de la iglesia y por lo tanto también el Señor de nuestras vidas. Si es el Señor de nuestra iglesia, la iglesia la componemos nosotros, es el Señor de nuestra vida. Así que la casa de Dios es la iglesia, no este edificio de paredes que estamos viendo con un techo, es la iglesia, los creyentes, esa es la casa de Dios. El cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Así que es la institución divina. Mis queridos hermanos, si estas cosas no nos motivan, lo que nos motiva entonces son cosas superficiales, porque estas son las cosas que tienen raíces, que tienen profundidad. Es importante, hermanos, que la iglesia y la familia de Dios sepan quién es el que está en control, quién es el jefe de la casa, para que no cometamos errores, para que no vivamos a nuestra manera, como queremos nosotros ser en la vida cristiana, sino como el Señor quiere. Estos errores que a veces vemos como padres en la familia, cuando hay hijos que llegan a la edad de adolescencia. Muchos adolescentes cometen este error, ¿no? Porque insisten en vivir según sus propias normas, sus propias reglas, ¿no? Mientras que viven en la casa de sus padres. Pero, hermano, y esto nos puede pasar a nosotros los cristianos también. Muchos estamos o somos de la casa de Dios, pero queremos vivir en la casa de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, como nosotros querramos, a nuestra manera, y no según las reglas del que es la cabeza de la iglesia, el que es el jefe de la familia. Bueno, yo sé que no hay nada más problemático y difícil para la casa de una familia que estos adolescentes que quieren vivir según sus propias normas. ¿Cuántos padres no le han dicho a los hijos adolescentes: si quieres hacer las cosas a tu manera, si quieres vivir según tus reglas, ten tu propia casa? Pero si quieres vivir en esta casa, tienes que vivir según las normas, las reglas de tus padres. No estamos familiarizados, no será con las mismas palabras, pero estamos familiarizados los que somos padres con esto. Claro que sí. Una vez un padre le dijo a su hijo adolescente que por favor bajara el volumen de la música, que estaba muy alta la música en el cuarto.
y el joven le lanzó una de esas, como ustedes se podrán imaginar, le lanzó una diciéndole, este es mi cuarto y yo hago aquí lo que yo quiera. ¿No han oído algo parecido así? Algunos padres han tenido que lidiar con esto. Bueno, el padre no se enojó, no le gritó, fue a su oficina, buscó unos documentos y le trajo al hijo estos documentos y le dijo, esta es la propiedad de esta casa. ¿De quién es esta propiedad? Hijo, yo no veo ahí tu nombre. Esta propiedad es mía. Toda la casa es mía. El cuarto ese es mío. Y yo te lo dejo usar para que tú duermas. Te equivocas, hijo. Esta es mi casa. La iglesia, mis queridos hermanos, es la casa de Dios. Y a veces no entendemos que como hijos de Dios, como parte de esta familia de Dios, tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Padre, a las normas del Señor. Y claro, como pastor, yo no estoy para crear normas, sino para proclamar, enseñar, predicar las reglas de Dios según su palabra. Y, por cierto, su nombre aparece en el título de propiedad de la iglesia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Cómo sabemos que el Señor es el propietario de la iglesia? Dice la palabra del Señor que Él lo ganó con su propia sangre, mis queridos hermanos. Dio su vida y compró con su sangre preciosa a esta iglesia que nosotros pertenecemos. Cuando Cristo apareció resucitado a los discípulos, les mostró sus manos, les mostró su costado, ¿no? ¿No fue así? Y ahí estaban las marcas de la propiedad. Él tenía la propiedad, le pertenecemos a Él. Así que hay una cosa que hace que la iglesia sea distinta a todas las demás identidades en el mundo, y es precisamente que tenemos a un Señor distintivo, al Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Ahora, no me malentienda, el Señor no solamente es dueño de la iglesia, sabemos que es dueño de todo el universo, de todo lo creado, y la Biblia habla de cómo Dios es el dueño de toda la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 24, dice, de Jehová es que la tierra, ¿y qué más? Su plenitud, todo lo que la llena, el mundo. Y el mundo en relación con el ser humano creado, dice, y los que en él habitan, y todos los seres, y seres humanos también. Así que no hay nada, ni nadie bajo el cielo, más allá del control de ese Dios creador. Aunque la realidad es que la mayoría de la gente, la mayoría de los hombres y mujeres, no reconoce este hecho. No adoran a Dios, no sirven a Dios, no aman realmente a Dios. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y dice también que toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Lamentablemente alguna gente lo tendrán que hacer en un lugar de condenación y otros en un lugar glorioso, estando allí en presencia del Señor. Hermanos, está claro, Él es el Señor. La Biblia es clara en que todo existe por Él y subsiste por medio de Jesucristo. Miren lo que dice la palabra del Señor, quiero darle 2 o 3 versículos. Dice 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Es decir, como creyentes vivimos para Dios, no para nosotros. Y dice, y un Señor. Hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, incluyendo la salvación de aquellos que son llamados
y tocados por la gracia de Dios, y nosotros por medio de Él. Dice la palabra de Dios también en Romanos 14:9, dice, porque Cristo para esto murió. Había un propósito, hermanos, murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es decir, de aquellos que han muerto, que ya no están acá, como aquellos que están acá todavía y que viven. Colosenses 1:18 dice también, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué, hermanos? Preeminencia en su vida. ¿Quién debe tener preeminencia? Si no es Jesucristo. En su manera de vivir, en su manera de pensar, en sus decisiones. Jesucristo, el Señor. ¿Se da cuenta, hermanos, que la verdadera vida cristiana, la verdadera vida, vamos a decir, feliz, de felicidad, está en vivir para Cristo, en vivir para Él? Cuando la vida se trata del yo, cuando la vida se trata de usted y para usted, significa que usted está lleno de orgullo. Usted está lleno de orgullo, y el orgullo lo que hace es alejarnos de Dios y nos aleja de la voluntad de Dios. Así que miren, hermanos, la actitud, qué diferente es cuando vivimos para Cristo. ¿Cuántos estamos conscientes de esto? ¿Cuántos decimos es tan diferente cuando estamos viviendo para Cristo? Nuestra actitud, y me refiero ante todas las circunstancias, por ejemplo, ante las pruebas, ante las tentaciones, ante las aflicciones, el cristiano tiene una manera distintiva. ¿Por qué? Porque allí está la presencia de Dios, allí está el fruto del Espíritu. En vez de ser un volcán de ira y de impaciencia, pues hay amor, hay gozo, hay paz, hay fidelidad, ¿no? Hay mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo está allí. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios distintivo, poderoso, lleno de gracia y verdad, y lleno de misericordia y de justicia. Y a Él le pertenecemos nosotros. En tercer lugar, en esta mañana, hermanos, tenemos también una misión distintiva. Fíjense que lo primero que vemos en el texto es que realmente en el orden del mismo versículo está hacia lo último, ¿no? Pero una de las cosas que vemos en todo el contexto es que necesitamos sostener en alto la verdad de Dios. Y dijimos anteriormente, la semana pasada, ¿no?, que Pablo se basó en el origen religioso que había allí en Éfeso. Recuerden que hablamos de eso. Éfeso era conocida por tener el templo, uno de los templos más grandes que había existido hasta ese tiempo. Es más, se reconocía como una de las 7 maravillas del mundo. El templo reconocido como el templo de la diosa Diana, ¿no? Y miren cómo él usa algo que había dentro de ese templo para llegar a informarle a los cristianos que ellos deben de tener esto que él llama columna y ser baluarte de la verdad. ¿En qué se convirtió la iglesia en Éfeso? Precisamente en una columna allí, una estructura que representaba la verdad de Dios en medio de tantas tinieblas. Y hermanos, miren que estamos en tantas tinieblas, en tanta idolatría en este pueblo. Y nosotros, la iglesia de Cristo, somos los que tenemos la verdad absoluta de Dios, que es su palabra. No la tengo yo, no la tiene usted, la tiene la palabra del Señor. Ella es la verdad y por lo tanto tenemos que proclamarla. Ahora fíjense que por eso tiene sentido lo que él está hablando de esto de las columnas como baluarte de la verdad, porque la gente en Éfeso, como ustedes saben, conocían las columnas, las lujosas columnas, que habían más de un centenar de esas columnas en ese templo, las lujosas columnas del templo de Éfeso, en Éfeso, y tenía unas decoraciones de los dioses
que estaban todos como en honor o en adoración a la Artemisa, porque esa era según la mitología griega y según la mitología romana, a la diosa Diana. Imagínense ustedes toda esta idolatría allí. Y esas eran las columnas, cada columna tenían todos esos dioses. Y ahora Pablo viene y le dice, no, ustedes son la verdad de Dios, ustedes son la verdadera columna en este pueblo. Y el problema era que bueno, ellos allí en ese pueblo estaban viendo toda esta gente en adoración a estos dioses falsos, siguiendo a esos dioses falsos, y ellos en medio de esto tenían que sin temor proclamar la verdad de Dios. Bueno, así dice la palabra, porque ya lo leímos, pero quiero recordarle esa porción que dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Se ve usted así en la iglesia de Cristo como una columna, baluarte de la verdad? Solo hay una fuente de la verdad, que ustedes lo saben, en todo el universo, y es el Señor. Y el apóstol Pablo lo habla a la iglesia de Éfeso, y les dice, Jesucristo es la verdad, ¿no? Y ustedes tienen esa verdad porque Él es la verdad. Ahora miren Efesios 4:21 como dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, puesto que Jesús nos ha confiado a nosotros su palabra, la verdad, a la iglesia entonces se convierte en guardián, en promotor, tiene la tarea de defender la verdad de Dios donde quiera que estemos. Pero en todas estas actividades, hermanos, la misión principal, primordial de la iglesia es el testimonio verbal y el testimonio vivido de esa verdad de Dios. Ahora, como pueblo de Dios estamos unidos en Cristo, en un solo cuerpo, llamados a proclamar la verdad. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿deberá ser importante la verdad? Ustedes saben que hoy en día como que no es importante en nuestra sociedad. La gente quiere oír lo que quieren oír. Y cada cual quiere tener una verdad, aunque sea diferente a la del otro. Porque no creen en una verdad absoluta. Y si creemos en una verdad absoluta, hay que preguntarnos, ¿dónde está? Y en este caso no solamente es dónde está, sino quién es Jesucristo. Y Él nos da su palabra. Él es la verdad. Y hermanos, como pueblo de Dios estamos para proclamar la verdad, ¿no? ¿Saben que a Poncio Pilato Jesús le dijo que para esto Él había venido? Él le dijo a Pilato, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Le dijo así, si quieren lo pueden buscar en Juan 18:37. Allí el Señor le dijo, he venido para hacer o dar testimonio de la verdad. Poncio Pilato, claro, que le preguntó a Jesús, ya Jesús le había dicho suficiente, ya le había oído hasta suficiente de ese pueblo que condenaba a Jesucristo, y le pregunta a Jesús, y le pregunta cínicamente, le pregunta quién es la verdad. O qué es, mejor dicho. Ojalá hubiera preguntado quién es la verdad, pero preguntó qué es la verdad. Y Jesús no le respondió en ese momento. Y bueno, algunos se preguntan por qué no, qué oportunidad tuvo. El Señor no solamente sabía que ya había oído suficiente, sino también podía ver a través de su corazón la ceguera tan grande espiritual que tenía y la falta de audición. Así que el Señor le dijo, poco antes de este momento, ante Pilato, ustedes recuerdan en el aposento alto, el Señor sí le dijo a los discípulos, yo soy el camino, ustedes se lo saben, díganlo conmigo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie podrá ir al cielo, nadie podrá ir a Dios si no es a través de Jesucristo. No es a través de una iglesia, no es a través de adoraciones a imágenes, es a través de Jesucristo nuestro Señor. La verdad, mis queridos hermanos, es simplemente así. Y una vez que, miren, si perdemos la verdad, imagínense,
entonces andamos en mentira, en engaño. Lamentablemente es así. Y una vez que se pierde la verdad, ustedes saben que se pierde también la libertad. La libertad. No hay libertad sin la verdad. De esto podemos estar seguros, y el Señor Jesús lo dijo, santifícalos en tu verdad. Esa fue la oración de Jesucristo para nosotros. Él quiere que seamos santificados, perfeccionados en nuestra vida cristiana. Pero ¿cómo? Es a través de la verdad de Dios, es a través de la palabra de Dios. Dice, tu palabra es verdad. El Señor Jesús lo dijo. Pero también les dijo a ellos, miren, le dijo, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Miren, hermanos, los países en que gobiernan los tiranos, ¿verdad? Podemos hablar de los castristas, podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de Rusia, cualquier otro de esos países. Esa gente habla la mentira al pueblo, y por eso hay esclavitud, porque de la única manera que hay libertad es a través de la verdad. Ahora, si ellos sacan a la luz la verdad, ellos se destruyen ellos mismos, ¿no? Con la verdad. Pero sí, hermanos, es importante porque, miren, si es importante a nivel político, la verdad, y estamos viendo un problema de esto aquí en nuestro país. Hay un problema de desinformación tremendo cuando vamos a la esfera política, de cuántos medios de comunicación están distorsionando. La verdad que es terrible eso. Ya estamos viendo un problema serio en eso, pero mucho más importante en lo espiritual. ¿No creen ustedes? Es decir, si en algo no podemos equivocarnos, es en lo que dice la palabra del Señor. Y claro que el principio enseña que las mentiras conducen a la esclavitud. Ya, esto explica por qué el mundo se hace esclavo de Satanás, porque él es el mentiroso y el padre de la mentira. Y solamente a través de Jesucristo hay libertad para seguir la verdad. Hermanos, la misión de la iglesia es ser vocero de la verdad. ¿Cuántos decimos amén ahí? Usted y yo tenemos la comisión de llevar la verdad al mundo. Y en ese sentido tenemos que estar muy claros de que no podemos contaminarnos con la mentira y el engaño del mundo. También necesitamos proclamar la verdad. Bueno, ya hemos dicho en diferentes maneras. O sea, no solamente tenerla, no solamente quererla buscar, quererla practicar, pero tenemos también que proclamarla. Usted la tiene, usted la empieza a vivir, pero usted tiene que proclamar la verdad. La iglesia necesita transmitir la verdad de Dios con toda claridad y con todo poder. Miren, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo tengo la verdad, o yo sé la verdad, o yo tengo acceso a la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Es decir, está personificada allí en él, encarnada la verdad de Dios. Por lo tanto, miren qué importante tiene esto. Y la iglesia tiene a un Señor distintivo, a un Señor que es la verdad y que nos ha confiado a nosotros la verdad para proclamarla. Miren lo que le dijo Pablo al joven Timoteo cuando le hablaba de que seas diligente en llevar a cabo la verdad de Dios. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad, que la usa. ¿Cómo usted usa la palabra de Dios? ¿No? Usted la coge, la trae a su mente, a su corazón, usted empieza a practicarla en comunión con Dios y en oración a Dios, porque sin la comunión con Dios perdemos la fuerza. Muy importante, todo esto va junto. Dice, también le dice al joven Tito, que estaba encargado de algunas iglesias en diferentes lugares, en islas, pues le dijo, pero tú habla, dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, tenía que hablarla, proclamarla, decirla y enseñarla.
Y esta es la manera en que tenemos nosotros que adornar, hermanos, con amor, misericordia y santidad, la palabra de Dios, proclamando, llevando el Evangelio a otros. Decimos a veces que queremos que la iglesia crezca. Decimos a veces que queremos que el pecador se arrepienta. ¿Cuánto queremos que los pecadores se arrepientan? ¿Verdad? Todos queremos. Pero ¿saben qué? Tenemos que decir, yo tengo una parte que hacer en él. Yo tengo que llevar la verdad. Yo tengo que romper el miedo. Señor, úsame. Ayúdame a hablarle a mi vecino. Ayúdame a hablarle a aquel que trabaja conmigo. Señor, prepara las condiciones. Llévame a poder compartir lo que tú eres para mí, lo que tú has hecho conmigo y lo que tú dices en tu palabra. Y esa es la actitud que la iglesia tiene que tener en todo tiempo, en todo lugar, ¿no? La Biblia dice que el Evangelio es, hermanos, poder de Dios. Poder de Dios. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creemos eso y decimos amén? Amén. Es poder de Dios. No nos avergoncemos de su palabra. Y es la única manera que la gente van a escuchar y van a responder positivamente a la palabra de Dios y venir a Jesucristo arrepentido por sus pecados. Pero tenemos que hacer esa obra. Vamos a dejar el cuarto punto para la próxima semana, hermanos. La palabra de Dios hará su obra en los corazones nuestros si proclamamos, si tomamos una decisión en esta mañana, porque la idea es salir de este lugar, no conforme entramos, sino bendecidos por Dios, bendecidos por su palabra, decididos a obedecer al Señor y ser un agente del Señor en el mundo y proclamar la verdad.